vamos a hablar ahora del silencio sísmico que existe en el país, particularmente el que habría en Lima. Y para eso estamos con el ingeniero Juvenal Medina. Él es miembro del Consejo Directivo de PREDES, que es este Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenas noches, Maite, gracias por la invitación. Pero nunca es suficiente hablar de estos temas en un país como el Perú, que es sísmico, ¿no es cierto? Pero eventualmente nos olvidamos de esa condición, de esa situación, y pensamos que si Dios es peruano no nos va a pasar nada. Pero no es verdad, ¿no es cierto? Si hubiese un sismo de grado 8... ¿qué pasaría, ingeniero? Las calles, yo me imagino un hecatombe, ¿no? Las calles de muchos distritos del Perú seguramente estarían inundadas porque las cañerías habrían explotado y tendríamos un mar de agua sucia por ahí dando vueltas. Las infecciones que se podrían dar ante esta situación serían enormes. Tendríamos no solamente a las personas heridas por el terremoto, sino también las personas que se enfermarían por las bacterias que empezarían a pulular. Eso es un escenario apocalíptico que no es una exageración, sino que tenemos que tener conciencia de que eso se podría dar así de dramático. No quiero pensar en el hecho de que no tendríamos agua, no habría luz, seguramente las telecomunicaciones se caerían. ¿Eso pasaría con un sismo de 8 grados que en verdad ya vendría a ser un terremoto? Efectivamente, lo has graficado muy bien lo que probablemente podría darse si es que se materializa este terremoto que se advierte que en el Perú podría, digamos, ocurrir. Dado el historial sísmico que tenemos en el país, hay un evento sísmico de referencia que nos permite crear un escenario de riesgo proyectado hacia el futuro, tomado en cuenta lo que pasó en 1746, ¿no? 1746. Que el terremoto que destruyó Lima, prácticamente desapareció el Callao, pero hablando más de 200 años, entonces la condición de vulnerabilidad es otra. Entonces lo que has graficado en el comentario que has hecho no es apocalíptico, pero puede darse dado que existe una alta vulnerabilidad de la infraestructura de vivienda, ¿no? Tanto por su calidad en la construcción, que carece en muchos casos del criterio de sismo resistencia, pero también por el estado de conservación, dada la antigüedad de muchos sectores, ¿no?, de la Lima antigua. Claro, y no solamente la Lima antigua, porque como bien ha indicado, ingeniero, en el Perú la autoconstrucción es una norma y probablemente con un sismo de 8 grados veríamos casas que se caen como naipes, ¿no?, en cascada. Efectivamente, dada, digamos, esa fragilidad del territorio sobre el cual se asientan viviendas que también son muy frágiles debido a esta falta de pronto de una orientación técnica o por el proceso de autoconstrucción que gobierna el modo en cómo crecen las ciudades. Y no estamos hablando solo de Lima. Así todas las ciudades capitales del Perú experimentan el mismo modelo de crecimiento que es necesario ya corregir a partir de una planificación, de un ordenamiento del territorio para que las ciudades puedan ir, digamos, creciendo hacia los lugares y de la manera que sea más segura, porque el peligro lo tenemos. Los eventos que ocurren en el país, que ya nos causaron daño en el pasado, representan peligros importantes para el futuro, ¿no?, porque son eventos recurrentes. Claro. Los sismos, las lluvias intensas asociadas al fenómeno del Niño o como parte de la variabilidad climática, movimientos en masa, las bajas temperaturas en las zonas altoandinas. Es decir, tenemos una fenomenología bastante amplia y diversa que hace que el Perú sea un escenario de riesgo alto y muy dinámico y sobre todo creciente. Imagínese. Creciente porque la población va aumentando. Así es. Y crece en lugares y bajo condiciones que no son nada seguras. Y además hay datos que en verdad alarman, ¿no? 11 millones de personas estarían susceptibles al efecto de los huaicos. Así es. Noruega tiene 5 millones de personas como población total, Uruguay 4. 11 millones de personas es un país completo. Así es. O un país completo dentro del Perú podría quedar en situación totalmente vulnerable con los huaicos. ¿Y qué hacemos? Porque uno lo dice alegremente, pero un país, dentro de un país se podría ver afectado o eventualmente desaparecer. Y de pronto la cifra que señalas es corta si miramos la población expuesta a inundaciones. Tenemos como 24 millones de personas que podrían ver comprometida su seguridad ante el peligro de inundación, porque tenemos asociadas a lluvias intensas, como la que nos advierte probablemente tengamos ante la ocurrencia del Niño, ¿no?, que se avecina. Pero también como parte de la misma variabilidad climática en la costa, en la sierra o en la selva, tenemos escenarios susceptibles a inundaciones.
Pero a eso también, como bien han señalado, los escenarios susceptibles a huaicos son muchos, porque tenemos una topografía, una morfología de un territorio de la cordillera de los Andes que crean escenarios muy susceptibles a que ocurran huaicos en la costa, en la sierra o en la selva. Ahora, siendo como es el Perú un país maravilloso en tantos sentidos, pero que también tiene esta vulnerabilidad sísmica, como ciudadanos tendríamos que tener mayor capacidad de internalizar el riesgo en el que vivimos, ¿no es cierto? Porque vivimos en una situación de riesgo, eso hay que entenderlo. ¿Cómo hace Predes para tratar de acercarse a la ciudadanía? ¿Tiene contacto con los gobiernos locales o regionales? Porque de verdad no es exageración, hay que sensibilizarnos porque, como digo, de producirse esa situación sería realmente cataclísmica, ¿no? Así es, en el Perú es muy necesario, es fundamental que trabajemos el enfoque de la prevención, el enfoque de la gestión del riesgo, muy ligada a lo que es la gestión del desarrollo. Desde la misma planificación de actividades, de los proyectos de inversión, de crear un colegio, un centro de salud, una carretera, cualquier infraestructura que quisiéramos promover para generar desarrollo en el país, tiene que basarse en el análisis del riesgo, porque esa es nuestra realidad, no la podemos soslayar. Entonces, promover desarrollo en el país es un gran desafío y nosotros como institución PRES, que justamente estamos cumpliendo 40 años de existencia institucional este año, nació justamente fundamental el rol de PREDES, ¿no? En el contexto del escenario del desastre ante el Niño que ocurrió en el año 83. PRES, un 1 de abril, se funda. Desde ese entonces viene trabajando ininterrumpidamente, trabajando más que todo con los gobiernos locales, con las poblaciones vulnerables, con los sectores vulnerables en las distintas partes del país. Y justamente, como bien ha señalado, hay que trabajar bastante en lo que es el conocimiento del riesgo, la sensibilización, no solamente de la población, es fundamental la sensibilización de autoridades, de funcionarios que tienen una responsabilidad de gobernar, de orientar, de promover desarrollo en un escenario de riesgo de desastres. Y también, como usted decía, no solamente las autoridades, sino también en verdad la ciudadanía en general. El boom inmobiliario en el Perú ha permitido la construcción de importantes edificios, vemos unidades habitacionales importantes, pero cuando uno ve que son más de 20 pisos, o en fin, uno se pregunta qué pasaría pues en el caso de un sismo. Esas personas morirán allí, porque imagínense, bajar 20 pisos, 25 pisos, o sea, en esos casos, ¿cómo uno se puede proteger? ¿Qué deberíamos hacer en esos casos? Es fundamental la preparación. Primero entender que estamos en un territorio con alta sismicidad y eso nos invita a incorporar en nuestro modo de vida, en nuestros hábitos de vida, la seguridad. O sea, ¿no? Tendríamos que internalizar eso, ¿no? Exacto. O sea, tendríamos que tener una vía rápida para salir, eventualmente si vivimos en un piso tal o cual, buscar una vía, ponerse de acuerdo todos los propietarios o los vecinos para tratar de tener una lógica de escapatoria rápida, porque la gente puede morirse en cualquier situación. Así es fundamental. Por el pánico. Exactamente, conocer el lugar donde uno habita, conocer el lugar donde uno trabaja, a donde frecuentemente se desplaza, para que podamos identificar aquellas zonas que pueden ser seguras, diferenciándolas de aquellas zonas vulnerables. Entonces es fundamental esto, pero también los códigos de conducta, las normas de conducta ante una situación de crisis es fundamental, y para ello justamente se hacen los simulacros para ir ensayando, ¿no?, cómo actuar cuando se da el evento realmente. ¿Y qué tal van los simulacros, ingeniero? O sea, ¿la gente se lo toma en serio? ¿No se lo toma en serio? ¿Hay algún tipo de retroalimentación de lo que se logra en los simulacros? ¿Ustedes logran medir cómo se va desarrollando el simulacro, si bien o mal? Bueno, como sabe, en el Perú tenemos distintos escenarios. Nosotros trabajamos mayormente estos ejercicios en los barrios donde estamos trabajando nuestros proyectos. En este caso, en las zonas urbanas de Comas, digamos, de Puente Piedra, Los Olivos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, que son distritos altamente vulnerables de Lima y donde estamos justamente desarrollando estos trabajos, estos proyectos que incluyen una serie de, digamos, orientaciones técnicas a la población para poder mejorar su seguridad,
mejorar su conducta, mejorar su práctica, para que cuando ocurra una situación de crisis estén en mejores condiciones para tener una respuesta más efectiva. Entonces, hay un trabajo permanente y de alguna manera también involucrando al gobierno local, que es el responsable principal de ordenar y planificar las actividades en su territorio, creando comités comunitarios, brigadas comunitarias, que ellos van a ser esenciales cuando se da una situación de crisis, porque la capacidad de respuesta de la población es esencial, porque cuando ocurre una emergencia, la asistencia que va, digamos, a dar un equipo de primera respuesta, digamos, constituida por bomberos, policías o el equipo de defensa civil, muchas veces va a tardar tiempo. Así es. Entonces es fundamental que la población tenga un nivel de preparación, y esa es la labor que venimos trabajando en estos 40 años que vamos desarrollando en el país. Y justamente este día jueves tenemos una jornada, un evento, un foro internacional que busca justamente generar un espacio de reflexión, un espacio que podamos analizar cómo estamos avanzando en este tema de la gestión del riesgo de desastres, en la adaptación al cambio climático, que también es esencial en el país, ¿no? Para poder ver cómo vamos creando condiciones seguras en la medida que vamos avanzando. Entonces, en el Perú tenemos un sistema nacional desde el 2011. Pero necesitamos ver cómo estamos trabajando, qué acciones correctivas hay que impulsar para que tengamos una mejor capacidad de respuesta. Entonces, en este evento vamos a compartir esa reflexión con la academia, con los investigadores, con los responsables. ¿Es un foro abierto? Es un foro, digamos, que se va a transmitir por Facebook Live y también por Zoom, pero el evento se va a desarrollar en el Hotel José Antonio Deluxe, donde vamos a tener expositores internacionales para analizar el contexto, el marco de referencia internacional, pero también vamos a tener ponentes y un diálogo con los responsables nacionales. Estará, digamos, responsables del INDECI, CENEPRED, la presidencia del Consejo de Ministros, la sociedad civil, todos ellos hablando un poco, reflexionando cómo estamos en el país y qué tendríamos que hacer para ir mejorando nuestra preparación, nuestra cultura de prevención, que es importante, ¿no? Y el foro se llama Los desastres no son naturales. Así es. Seguramente el desastre aparece como consecuencia de algún fenómeno. Sí, y es importante entender por qué no son naturales los desastres, porque muchas veces hablamos que le decimos natural al desastre, porque el concepto de desastre refiere a los daños y pérdidas que se dan ante la ocurrencia de un fenómeno, sea un sismo, una lluvia, un huaico, etcétera. Pero esos daños se registran mayormente por la vulnerabilidad. Es decir, esa fragilidad que muestra la sociedad, que está expuesta al peligro, y esa vulnerabilidad es socialmente construida. Entonces no es un tema de la naturaleza que haya una población vulnerable. Porque eventualmente el fenómeno podría morigerarse si prevenimos, ¿no es cierto? O sea, si ya sabemos que va a venir un huaico, si ya sabemos que va a aparecer un sismo, con la prevención podríamos, digamos, manejar dentro de lo posible o moderar sus efectos. ¿Y cuán importante es este concepto de prevención que hoy en día estamos usándolo mal, ¿no? Porque la prevención representa las acciones que se planifican y se desarrollan para evitar condiciones de riesgo, evitar crear condiciones vulnerables. Eso, en buena cuenta, significa trabajar desde la planificación de las inversiones, planificación de las acciones nuevas. Entonces, ahí está la prevención. Si yo tengo que construir un colegio, ¿cómo hago que este colegio esté muy bien ubicado, bien construido y no sea vulnerable? Igual con todo lo que vayamos a hacer como parte del desarrollo. Ahí está la prevención. Pero si vamos a hacer una obra para que no se salga al río o que el huaico no nos afecte, ya estamos trabajando en lo que es reducción del riesgo. Y lo que estamos haciendo en este momento cerca a la emergencia es prepararnos para afrontar las emergencias. Entonces hoy en día estamos trabajando más la preparación y la reducción del riesgo. Y la prevención es un acto desde la planificación del desarrollo que debe hacerlo permanentemente. Sí, todos los gobiernos locales, sectores, gobiernos regionales planifican su presupuesto al año y es ahí donde tiene que intervenir este enfoque de la prevención. Claro que sí. Ingeniero, para terminar, usted nos ha traído aquí material que ya he revisado, es muy interesante. Todas estas cosas que están en físico las podemos encontrar en internet.
Predes tiene manuales o información que nos permitan a nosotros como ciudadanos también prevenir y saber cómo comportarnos o qué hacer cuando se produce pues la situación inevitablemente. Así es, tenemos un centro de documentación, también en la página web de Predes. Puede encontrar toda la literatura que venimos produciendo en estos años de trabajo ininterrumpido. ¿El sitio web cómo es? www.predes.org.pe. Perfecto, y ahí encontramos Y también nos información. encuentra en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en Twitter. Bien, como debe Estamos ser. ahí tratando de llegar así a la mayor cantidad de población posible, porque esta información es muy necesaria, muy relevante para hacer que la población adquiera esta cultura de prevención y vayamos caminando hacia un desarrollo seguro y sostenible que es tan ansiado y tan anhelado, ¿no? Así es. Le quiero agradecer mucho y en todo caso a través de usted hacerle llegar un saludo especial a Predes por estos 40 años, que ese evento sea muy fructífero para compartir conocimiento, pero sobre todo para aprender a prevenir. Así que bueno, ojalá que en verdad podamos internalizar esto porque no es alarmista. El Perú es un país sísmico, aparecen estos fenómenos y a veces nos encuentran desprevenidos porque justamente no hemos prevenido. Y muchas gracias por eso. Y como siempre, otra vez un saludo especial a Predes por su aniversario. Muchas gracias. Muy bien, y después de esto, tome conciencia, por favor, haga su plan de ruta de salida. Si vive en una propiedad horizontal o un edificio, pónganse de acuerdo. Si tiene personas mayores en la casa, que ellos estén en un lugar más fácil para salir, el primer piso, en fin, todas estas cosas que son tan simples, si las organizamos a tiempo, nos pueden salvar la vida, y no es una broma. Pues del corte vamos a volver con otro tema que es álgido últimamente y ya, de verdad, como digo, tiene que ver con un problema de salud mental. ¿Qué está pasando con los animales a los que se los somete o se vicia? Esto es un grado altísimo de violencia, han habido casos allí que vamos a ver y queremos conocer además cuáles son los efectos penalmente, porque si usted abusa de un animalito como estos, podría ir preso. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.